Señor, muy buenos días, bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Vamos a continuar nuestra serie que venimos hablando del libro de Santiago. Y vamos a abrir en el capítulo 5, de los versículos del 7 al 11. La semana pasada estuvimos hablando la última parte del capítulo 4, donde estuvimos viendo, si el Señor quiere, nosotros haremos por aquí, iremos por allá, si el Señor quiere. Hoy vamos a ver que el Señor nos va a decir que hay un llamado a la paciencia. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana, el llamado a la paciencia. Y está en Santiago capítulo 5, de los versículos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, Tú eres el único, Señor, digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Porque Tú venciste, Señor, en la cruz, y Tú eres digno de toda gloria, Señor. Y gracias porque nos has concedido esa gracia, Dios mío, de poder ser llamados Tus hijos. Y que hoy, Señor, en esta mañana, Te venimos a pedir en el nombre de Cristo Jesús, que nos enseñes por medio de Tu palabra, que nos hables por medio de ella, que ministre nuestros corazones y nos lleve, Señor, a una verdad, a esa verdad que Tú quieres hablarnos, Señor, conforme sea nuestra necesidad, en el poder de Tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Padre, guíanos Tú, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sentémonos, hermanos. En la carta de Santiago hay exhortaciones respecto a la paciencia. El apóstol escribió que los creyentes debían de gozarse en las pruebas, pues ella produce paciencia. Nos dijo en el capítulo 1 que vimos en su momento, de los versículos 3 y 4. En los versículos anteriores de este versículo 7, del 6 al 1, nos va a hablar Santiago de que los ricos opresores no les estaban pagando el dinero que correspondía a sus trabajadores, y por eso ellos estaban clamando por justicia al Señor. Y ante eso Santiago les va a decir, en primer lugar, en esta mañana, sean pacientes hasta la venida del Señor. Este es el énfasis principal de este pasaje. Vamos a encontrar que Santiago menciona 4 veces, del 7 al 11, la palabra paciencia. Esto se debe a que se le quiere poner énfasis a este mensaje, que en medio de las aflicciones que recibimos por aquellos que nos quieren hacer daño, la respuesta para este momento es que tengamos paciencia. La realidad, hermanos, es que es muy fácil poder decir que poder vivirlo, ¿no? Nuestra tendencia en realidad es siempre a la impaciencia. Nosotros queremos tomar las cosas en nuestras manos. Nosotros queremos que se nos haga justicia inmediatamente. Queremos que paguen por aquello que nos han hecho. Esto es lo que nosotros deseamos, pero Dios nos llama a ser pacientes. ¿Qué es la paciencia? La palabra que utiliza Santiago en el griego aquí es macrotumia, que significa o que conlleva la idea de controlarnos, de restringirnos a nosotros mismos, de ser lentos para la ira, alguien que tiene tolerancia o mansedumbre de carácter.
¿Y ante qué tenían que tener paciencia estos hermanos? Ante la explotación que los ricos realizaban en contra de uno. La tentación que tenemos cuando sufrimos alguna injusticia es actuar de forma pecaminosa, es decir, actuar por nosotros mismos, pagarles el mal por mal y decirles ellos deben de pagar por aquello que me han hecho. Y a veces no esperamos en el Señor. Simplemente actuamos porque nosotros queremos justicia. Y porque queremos justicia, nosotros también, si alguien nos golpea en la mejilla, ¿qué me van a golpear a mí? Yo también, ¡pum!, respondo con la misma. Es porque nosotros queremos justicia en ese momento, pero no esperamos en el Señor. El llamado del Señor en medio de ese abuso o maltrato de estas personas es que nos llama a controlarnos, a no dejar que nuestras emociones nos lleven a actuar de una manera descontrolada. Nos llama a esperar. Y por eso Santiago en este versículo 7 nos da un ejemplo de lo que él quiere decir. Nos dice: miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. El agricultor siembra la semilla, pero esta no da fruto inmediatamente. Él tiene que esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Para el pueblo de Israel, la lluvia temprana cae aproximadamente entre octubre y noviembre para poder ablandar el suelo donde va a ser plantada aquella semilla. Y la lluvia tardía cae aproximadamente entre marzo y abril, junto antes de dar el inicio de la cosecha. Él tiene que aguardar con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y también la tardía para poder recibir el precioso fruto de la tierra. Él tiene que esperar su tiempo. A su tiempo el agricultor segará su fruto, pero tiene que aguardar con paciencia. Y hermanos, cuán difícil es esto en un sentido para nosotros, en una sociedad donde desea todo para ahora mismo. La sociedad nos vende que todo tiene que estar ya. El facilismo nos ha llevado, conforme han pasado los años, a que nosotros ahora lo tengamos todo más práctico. Nosotros, para poder cocinar, quisiéramos echar todos los ingredientes y que ya salga la comida, ¿no? Nosotros, por un lado, decimos: uy, ya quisiera que mi hijo termine el colegio. Pero la realidad es que cuando termina el colegio, luego viene la universidad y vienen otras cosas, y así consecutivamente uno dice: ya quisiera que todo eso termine. O cuando te has levantado dices: uy, ya quisiera llegar a la noche para poder descansar. Pero es mentira, porque cuando llega la noche estás afanado pensando en las cosas que vas a hacer al día siguiente. Y seguimos impacientándonos, seguimos siendo impacientes. Y hermanos, en cambio Dios nos llama a ser distintos, a ser imitadores de Dios, quien es. El Señor es Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Y hermanos, ¿cómo podemos lograr esto? Y por eso Santiago nos llama a poner nuestra mirada en Jesús. Y nos dice que debemos de esperar con paciencia. ¿Hasta cuándo tenemos nosotros que esperar? Y es por eso que Santiago nos dice en este versículo 7: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Sean también ustedes pacientes, nos dice en el versículo 8. Fortalezcan sus corazones. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué quiere decir Santiago con la venida del Señor? ¿Y por qué dice que la venida del Señor está cerca? ¿Creían los apóstoles que la segunda venida del Señor ocurriría en su tiempo? Y si esto es así, ¿acaso nuestra fe en la fidelidad de la Biblia no está comprometida? No, de ninguna manera. Santiago está utilizando para la venida del Señor la palabra parousia. Esto significa, esta palabra era técnica para poder usarse respecto a la segunda venida del Señor. Por ello, hermanos, el llamado de Santiago para nosotros es
que debemos de estar firmes en nuestros corazones, lo cual significa que debemos tener un llamado fuerte y firme respecto a enfrentar cada dificultad de la vida con paciencia. Debemos esperar pacientemente la segunda venida del Señor. El Señor Jesús, cuando dijo, Él mismo habló en Mateo 24:44, si volteas la página y sin sacar de tu dedo de Santiago capítulo 5, Mateo 24, el versículo 44, nos dice: por eso también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. En Hebreos 10, 23 al 25, un pasaje conocido por nosotros nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca de la venida del Señor. Tenemos que aprender a ser pacientes, pero debido a nuestra cultura que nos bombardea y nos presiona con su filosofía de lo instantáneo, de lo inmediato, de lo rápido, pensamos que la vida cristiana debe de ser de la misma manera. Suponemos que todo en nuestra vida espiritual debe avanzar de la misma manera que todas las cosas. Algunos piensan que pasando 5 minutos en la presencia del Señor ya vamos a tener una relación profunda con Dios. Otros creen que leyendo la Biblia unos 10 minutos podrán ser profundos conocedores de las Escrituras. Pero la verdad es que si queremos tener una relación profunda con Dios, nosotros necesitamos pasar buenos tiempos con Dios, y que nuestra vida espiritual se irá formando conforme también nosotros le dediquemos el tiempo. Y esto será conforme los años, pero también pueden pasar muchísimos años. Pero si no tenemos una vida devocional, entonces nuestros años pasarán sin haber conocido a este Dios sorprendente. Necesitamos, hermanos, meternos con Dios todos los días. Necesitamos creerle. Necesitamos vivir este hermoso evangelio. Necesitamos seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Amado hermano, la impaciencia que tenemos debemos de tener bien en claro que esta también se refleja en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, hay cristianos que se desaniman rápidamente porque piensan que debido a sus luchas continuas con el pecado no están creciendo espiritualmente. Pero ¿qué nos dice las Escrituras en contra de ese pensamiento? Que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando hasta la venida del Señor. El problema, hermanos, es que somos impacientes. Queremos que sea ya, pero olvidamos que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Olvidamos que es el Espíritu Santo que nos ayuda a seguir avanzando. Olvidamos nosotros que debemos de esperar y ser pacientes en el Señor. Y adoptamos la filosofía de este mundo y lo atraemos a nosotros. ¿Y por qué somos impacientes y lo queremos todo rápido? Y tendríamos que seguir con nuestros ejemplos, que ahora tenemos una lavadora que nos ayuda a poder lavar, y ahora centrifuga para poder que la ropa pueda secar más rápido. Y si tienes una secadora, pues simplemente ya sale, ¿no? Casi planchada por ahí. ¿Qué más tienes? Tienes un microondas. Ahora te venden una sopa instantánea. Si ya no quieres cocinar, simplemente lo metes al microondas y ya tienes una sopa instantánea, al igual que la cancha. Ya no tienes que esperar para remover, sino que ya tienes. Ya no queremos esperar. Simplemente queremos que las cosas se hagan ya. Y lo mismo ocurre cuando alguien obra en contra de nosotros. Nosotros queremos las cosas ya. Otro ejemplo común, hermanos, que se puede encontrar está en los matrimonios, donde los cónyuges desearían que ya sea el esposo o la esposa cambiaran rápidamente ciertas cosas que no son agradables para alguno de ellos. Pero creemos, hermanos, que nosotros vamos a poder cambiar a nuestro cónyuge en nuestras propias fuerzas.
Y tendríamos que preguntarnos, ¿cuánto estamos orando nosotros por nuestra pareja? ¿Estamos orando para que Dios haga un cambio, no solamente en sus vidas, sino también en nuestras vidas? Hay muchas cosas en nuestra vida que pueden reflejar nuestra impaciencia, que se puede reflejar en nuestra vida espiritual, pero tenemos que recordar que tenemos una esperanza, y esta es que las cosas no siempre serán como nosotros las vemos, sino que en la segunda venida de Cristo seremos transformados en un cuerpo de gloria, seremos transformados y ya no seremos impacientes, sino que ahí realmente conoceremos lo que es la paciencia. Amado hermano, el llamado a ser pacientes, a ese llamado que Santiago nos hace en esta mañana, porque en medio de las injusticias nosotros debemos de reconocer que Jesús es nuestro defensor, que ante los maltratos que este mundo nos pueda dar, Jesús tiene el control absoluto de nuestra vida. Es por eso que tú y yo podemos enfrentar con paciencia las aflicciones que vienen a nuestra vida. Es por eso que tú y yo podemos enfrentar con paciencia el pecado que tienen los hombres que pueden agredirnos a nosotros. Y porque esperamos en Dios, porque Él es nuestro defensor, y es porque tenemos la mirada en Jesús, quien viene otra vez. Pero algunos podrían decir que la justicia tardía no es justicia. ¿Acaso no tengo que esperar para que me hagan justicia? Porque tengo que esperar mucho tiempo para que realmente se haga justicia. A lo cual respondemos que Dios, hermanos, Él visita en nuestro tiempo a los malvados, dándole una muestra de lo que recibirán en el juicio final. Por eso nuestro Señor nos dijo en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si el Señor nos dice que debemos de esperar, de ser pacientes, porque Él es nuestro defensor, porque Él es nuestro Rey, porque Él es nuestro Señor, quien tiene el control absoluto de todo y que nada se le escapa. Hermano, todo lo que te pasa en tu vida no escapa del conocimiento de Dios, no escapa de la sabiduría de Dios. Dios sabe todo lo que nos ocurre, pero Él siempre obrará para bien en nuestra vida. Y es por eso que tú y yo podemos confiar en la multiforme gracia de nuestro Dios. Es que podemos confiar en la sabiduría de Dios. Es por eso que podemos buscarlo en oración, podemos buscarlo en su palabra y podemos vivir cada día el Evangelio. Ante el maltrato que sufrían nuestros hermanos, el llamado que les da el Señor es: sean pacientes hasta la venida del Señor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos esperando la venida del Señor? Amén. Y si estamos esperando la venida del Señor, ¿por qué somos impacientes? ¿Por qué no esperamos con paciencia? ¿Por qué no confiamos de que aquel que tiene el control absoluto de nuestras vidas sabe lo mejor para nosotros? ¿Por qué queremos hacer justicia con nuestras manos? Si tenemos un juez que es mucho mejor que nosotros, un juez que es más sabio que nosotros. Queremos que cambien las personas, pero ¿por qué no oramos? Y si oramos, ¿por qué nos desanimamos cuando no vemos cambios? ¿Por qué no esperamos con paciencia como el agricultor que espera la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero él confía en que en su momento va a llegar esa lluvia? Hermano, ¿por qué confías más en que el clima de acá de Tablada, al final sabes que entre junio hasta agosto va a lloviznar y ya te estás preparando en tapar los huecos y por ahí tienes en el techo y dices, porque si no se va a mojar? ¿Por qué esperas con confianza? Porque sabes que llovizna en esas épocas, ¿cierto? Y sabes que en el verano, ¿qué va a ser? Un fuerte sol. Y ya te estás preparando. Pero a veces confiamos más en el clima
quien tiene el control del clima, que es Dios. Por eso, hermanos, corramos con paciencia, esperemos con paciencia que Dios nos hará justicia si alguien te hace mal. Pero esto no solamente tiene que ver si alguien me agrede, sino que tiene que ver con toda mi vida. Porque si yo soy impaciente, entonces en todas las áreas de mi vida yo seré impaciente. Que cuando voy en el bus y el chofer quiere levantar a todo el mundo en ese momento, y tú, ya pues, avanza, le empiezas a gritar, nos volvemos impacientes. Y por ahí el cobrador te contesta, para eso señora, se levanta tarde, debe levantarse temprano para poder llegar. En parte tiene razón, ¿no? Y todavía le contestamos, tienes que avanzar, y así consecutivamente terminamos pecando porque somos impacientes. Pero hermanos, también el Señor nos llama, en segundo lugar, que tenemos que ser pacientes con los hermanos. El versículo 9, por favor. El versículo 9 de Santiago 5 nos dice: hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. El apóstol Santiago ahora nos pone en el contexto de la comunidad de creyentes para poner a prueba nuestra paciencia. Él ya se había referido anteriormente en su carta que nosotros no debemos de murmurar los unos con los otros, convirtiéndonos finalmente en jueces de nuestros hermanos, cuando hay un solo juez que es Cristo. Pero ahora nos dice que no se quejen los unos contra los otros, para que no sean juzgados. Como sabemos, nuestro Señor Jesús nos dijo el primer y más grande mandamiento que hay, y el segundo es semejante. ¿Cuál fue? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Como cristianos, se nos ha llamado a que el mundo vea cuánto nos amamos. Esa es una evidencia del creyente, una evidencia de los cristianos, es una evidencia de la iglesia que tiene que mostrar a un mundo que carece de amor, ver cuánto nos amamos, cuánto nos perdonamos, cuánto nos soportamos. Y todo esto es por el milagro de Cristo en la cruz, que compró nuestras vidas, que cambió nuestras vidas, y ahora vivimos para Él. Esto significa, hermanos, que dentro de la comunidad de los creyentes debe existir la paciencia entre nosotros. Pero tal vez alguno diga: hermano, pero este hermano me saca de mi paciencia, me saca de mis cuadros. La verdad es que ya le he tenido paciencia, pero sigue. Y la respuesta para ti sería, si estás pensando de esa manera: ¿acaso Dios no tiene paciencia contigo? ¿Acaso Dios no trata con tu vida todos los días? Porque si tú fueras Dios, lo más probable es que hace rato hubieras perdido la paciencia contigo mismo. Yo la hubiera perdido conmigo mismo. Pero Dios sigue teniendo paciencia con nosotros, nos sigue amando. Y es por eso que el apóstol Pablo también nos dijo, si vamos por un momento a Efesios capítulo 4, el versículo 2, dice: que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Efesios 4:2. Con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Y si volteas la página, en Colosenses capítulo 3, el versículo 12 y 13, de ahí de Efesios sigue Filipenses y luego sigue Colosenses. Colosenses capítulo 3, el versículo 12 y 13 nos dirá: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también hagan ustedes. Una de las cosas más milagrosas e impresionantes de la vida cristiana es que, aunque seamos distintos, de distintos contextos, todos los creyentes, seamos ricos, pobres, blancos, negros, profesionales, no profesionales, lo que nos une en esta comunidad de creyentes
es Jesucristo, es el amor de Cristo. No hay distinción. Todos somos iguales dentro de la iglesia porque Cristo lo compró y porque Cristo nos ve así. Y como sabemos, hermanos, en esta comunidad de Santiago estaban los ricos. Estos ricos estaban explotando a los pobres. Esto podía ser fácilmente que los hermanos pobres perdieran la paciencia y empezaran a murmurar contra estos hermanos. Pero el apóstol Santiago llama a no quejarse unos a otros, ya que eso no le agrada a Dios. La palabra quejarse tiene en el griego una relación muy cercana a la murmuración. Y en el español sabemos que se refiere a una persona que manifiesta resentimiento sobre otra o manifiesta disconformidad con algo o con alguien. En el fondo, el creyente que se queja contra las dificultades de su hermano constantemente está reflejando la impaciencia que habita en su corazón y está acumulando resentimiento contra el hermano y va a terminar pecando porque va a comenzar a murmurar contra él. Por eso Santiago nos dice en este versículo 9, en la segunda parte: hermanos, no se quejen los unos contra otros. ¿Para qué? Para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. A veces, hermanos, podemos pensar que porque nos dice que no debemos de quejarnos, entonces ya no podemos decirle nada al hermano que está pecando, ya que nos convertiremos en jueces. Eso no es cierto. Eso no es lo que nos quiere decir. Lo que Santiago nos quiere decir es: si lo que está hablando es quejarse contra otros, murmurar con otros, y el hermano no está presente, entonces allí estás pecando. Si tú estás diciéndole a tu hermano, a otro: ¿has visto a este hermano? Uy, mira cómo ha venido. Yo lo he visto en la esquina haciendo, uy, no sabe, yo lo he visto haciendo tal circunstancia. Eso es murmurar. Esto es pecado. Lo más bíblico, hermanos, es decirle a tu hermano si tienes algo contra él. Si has visto de una manera inadecuada, acércate y dile: hermano, he visto esto de acá. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Y si tengo algo contra él, pues arreglo las circunstancias, porque así evitaremos el pecar contra él. Pues la respuesta de Santiago es: dejen todo esto al juez Jesucristo. Él ya viene pronto a hacer justicia. Hermano, tendríamos que preguntarnos: ¿te quejas de tu hermano por algo? ¿Murmuras contra tu hermano contra algo? Como seres humanos, a veces no conocemos todas las intenciones. Por eso, hermano, nosotros debemos de dejarlo al Señor, que sí conoce todas las intenciones de nuestro corazón y Él sabe todo de nosotros. Por eso en 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 5, 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 5, el apóstol Pablo nos dirá, 1 Corintios, el capítulo 4, el versículo 5 dice: por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que corresponde. Recordemos, hermanos, que Dios no solo es juez de los malos, el Señor es juez de toda la tierra, y nosotros también algún día vamos a compadecer delante de Él. Por eso el llamado está en que tengamos paciencia los unos con los otros hasta la venida del Señor, que esperemos la justicia de las manos de Dios y fortalezcamos nuestro corazón y vivamos bajo la convicción de la protección y la defensa de Dios. Seamos pacientes hasta la venida del Señor. Dejemos en las manos del Señor que Él haga justicia por nosotros. En segundo lugar, se nos llama que debemos de ser pacientes con los hermanos y debemos nosotros de dejar al Señor. Y si tenemos alguna queja, vamos y hablamos con el hermano y arreglamos el asunto, y Satanás
ya no tendrán nada, parte ni suerte, diríamos, para poder hacer de las suyas y terminar pecando los unos contra los otros. Pero también, hermanos, el llamado que nos da en esta mañana es, en tercer lugar, sean pacientes, tomando como ejemplo a los profetas y a Job. Los versículos 10 y 11 nos dice: hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Debido a que el apóstol Santiago le ha estado hablando a una iglesia donde la mayoría de los creyentes son judíos, él puede usar ejemplos con los cuales ellos están sin duda familiarizados. Por ello les hace recordar que todos los profetas pasaron por distintas dificultades. Si tú te pones a leer desde Génesis hasta Malaquías, te vas a dar cuenta que la mayoría, por decir todos los profetas, sufrieron, pasaron dificultades, murieron a manos de los judíos, sufrieron por causa de predicar el Evangelio, sufrieron porque la cultura en la cual ellos vivían estaba en contra de la voluntad de Dios, pero a pesar de ello ellos siguieron predicando, siguieron obedeciendo a Dios, siguieron hablando al pueblo para que pueda venir nuevamente a Él. Pero para que ellos pudieran mantenerse firmes en su mensaje, estos hombres tenían o tuvieron que confiar en el Señor y ser pacientes a lo que Dios iba a hacer con ellos. Este llamado que tuvieron los profetas del Señor es el mismo llamado que tú y yo como creyentes tenemos, que debemos de perseverar, debemos de ser pacientes, y por eso nos va a llamar a mirar, que tenemos que mirar. Ahí nos dice en el mismo versículo 11 que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Cuando nosotros vemos la vida de los profetas y que ellos sufrieron, lo que rápidamente surge en nuestra mente es: yo no quiero sufrir. La verdad es que yo no quiero padecer. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que padecer? Pero si estoy sufriendo por hacer cosas inadecuadas, entonces estoy sufriendo justamente. Pero si sufro por causa del Señor, tengo que ser consciente que el Señor mismo me dijo en Mateo 5, el versículo 11 y 12, bienaventurados, dichosos, doblemente felices serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ese fue el llamado del Señor. Sean ustedes dichosos, doblemente felices los que sufren por causa de Cristo. Y esto va en contra del pensamiento de este mundo, porque el pensamiento del mundo no quiere que uno sufra. Pero el sufrimiento en el Señor trae bendición. ¿Pero por qué trae bendición? Porque moldea mi carácter, porque empieza a moldear y me ayuda a que cada día yo pueda ser formado a la imagen de Cristo, porque me forma para que yo pueda seguir avanzando, porque en medio del sufrimiento sale lo feo de mí y Cristo pueda ser cada vez más y más semejante a Él, porque en medio del sufrimiento yo me doy cuenta en quién he puesto mi confianza. Porque en medio del sufrimiento yo me puedo dar cuenta en el Dios en el cual yo creo. Y si yo me rindo a Él y deposito mi confianza en Él, Él me brindará todo lo que dice. Y Él me ha dicho que nada ni nadie me podrá separar de su amor. Él me ha dicho que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mi mente y mi corazón. Él me ha dicho que el gozo que el mundo no me puede dar, Él me dará aún a pesar de que yo esté pasando distintas dificultades. Es por eso que el llamado para nosotros es:
perseverar en medio de la aflicción. Es un llamado a seguir siendo fieles a Dios. Y aunque estemos sufriendo por parte de aquellos que desean nuestro mal, nosotros debemos de decir: Dios tiene el control absoluto de todo y Él me hará justicia. Pero no solo eso, hermanos. Nosotros debemos de ver las aflicciones con otros ojos. No somos malditos si sufrimos, sino que el texto nos dice que somos benditos en medio del sufrimiento, porque son bienaventurados los que sufrieron, bienaventurados los que perseveraron. ¿Por qué? Porque acabaron su prueba, porque fueron perfeccionados por medio de las aflicciones, porque dieron testimonio de su fidelidad y del poder de la gracia de Dios, que es la única que nos capacita para poder perseverar. Y es por eso que también los profetas no fueron librados de sufrir. Todo lo contrario, todos los profetas son ejemplos de aflicción y sufrimiento y de perseverancia, porque ellos estuvieron dispuestos incluso a morir por causa de su fe. Y por eso los tenemos como ejemplo. Pero no solamente a los profetas, sino que también Santiago nos llama y nos dice que miremos el ejemplo de Job. ¿Han oído de la paciencia de Job? En medio de lo que todo este hombre sufrió, Job perseveró en su fe hasta el fin. Y permíteme resumir de la historia de Job. Job, si no lo has leído, este hombre era un hombre pudiente. Era un hombre que tenía muchísimas posesiones. Tenía hijos, tenía una casa o varias casas, tenía una esposa. Pero un día, dice el texto, los hijos de Dios se presentaron delante de él y empezaron a hablar con Dios. Entonces se acercó Satanás y Dios le dice: ¿de dónde vienes? Satanás le responde: de merodear la tierra. Haya sido por toda la tierra. ¿Y no has visto a mi siervo Job? Varón prudente, temeroso de Dios. Ah, sí, pero él es así porque tú lo has prosperado. Pero a ver, quítale todo lo que tiene y a ver si sigue bendiciendo tu nombre. Está bien, le dijo Dios. ¿Veías? ¿Qué ocurrió? En un solo día se quemaron todas sus posesiones, murieron sus hijos, y lo único que le quedó fue su esposa. Y su esposa todavía le empezó a decir: ¿todavía sigues bendiciendo a tu Dios? ¿Por qué no maldices si te mueres? Y Job le respondió: mujer, tú estás hablando como una mujer insensata. El Señor dio, el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo me iré. Y en todo esto Job no pecó. Pero no quedó solamente con eso. Resulta que luego volvieron a reunirse y le preguntó nuevamente a Satanás: ¿de dónde vienes? Uy, de acá. ¿Y no has visto a mi siervo Job? A pesar de que todo esto le ha pasado, él no maldijo. Ah, claro, es porque tú estás cuidando su cuerpo. Ah, pero a ver que se toque su cuerpo y si no maldice contra ti. Entonces veías lo que le vino una llaga tan profunda que él dice que agarró cenizas, se rascaba por la gran picazón. Vinieron sus amigos y le empezaron a cuestionar y a decir: todo esto te está pasando porque tú has pecado contra Dios. Job trató de justificarse y decir: no, no es cierto, yo no he pecado. Pero con todo esto, Job no maldijo a Dios. Si bien uno puede leer que él dijo: mejor me hubiera sido no nacer por todas las cosas que me están pasando, pero él no negó su fe. Nunca comenzó a vivir como si no valiera la pena ser creyente en el Señor. Nunca vivió contrario a su fe. Él no actuó como algunos dicen o hacen: como Dios me ha enviado males, no vale la pena seguir. O todo lo que me ha enseñado acerca de Dios es falso, y la evidencia es que yo soy su hijo y estoy sufriendo. Y si Dios dice que es bueno, entonces ¿por qué me pasan cosas malas? Y si soy su hijo, ¿acaso no debería yo de sufrir? Pero la vida de Job nos lleva y nos muestra que aún los justos
también sufren. Pero Job perseveró hasta el fin. Su historia nos muestra, hermanos, la necesidad de una confianza constante en los tiempos de calamidad y de la compasión y la misericordia de Dios en tiempos de dificultad. Vayamos al Salmo 27, 13, 14, porque es un salmo, hermano, donde en medio de las aflicciones vamos a ver la mano del Señor que aún nos ayuda a perseverar. El Salmo 27, de los versículos 13 y 14, dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hubiera yo desmayado si no hubiera confiado en que hubiera visto la mano de Dios aún en esta tierra. Job, hermanos, descubrió cuál era el propósito de Dios en todo lo que sucedió. Porque cuando leemos los últimos capítulos de Job dirá: Señor, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job sabía de Dios, Job tenía conocimiento de Dios, pero Job no conocía personalmente a Dios. Y cuando pasó todo, él pudo decir: ahora te conozco, ahora sé quién eres tú, que tú eres un Dios sabio, que tú eres el Dios que tiene el control absoluto de todo. ¿Y cómo se muestra la misericordia y la compasión de Dios? Se muestra de una manera sorprendente, porque dice que Dios, una vez probada la fe de Job, le recompensó aún muchísimo más. Y dice que los bienes que tuvo Job fueron muchísimo más de los que tuvo antes. Se dice que los hijos o las hijas de Job fueron las más hermosas que había en la tierra. Su esposa estuvo con él, pero él tuvo la oportunidad y la bendición de conocer personalmente a Dios. Hermano, Dios sigue siendo muy misericordioso y muy compasivo. Nosotros debemos de reconocer por la fe que Dios aún aflige, que Dios aún permite que tú y yo padezcamos, que tú y yo suframos, que tú y yo nos enfermemos, que tú y yo nos desilusionemos con algunas cosas, que tú y yo pasemos por problemas económicos, que tú y yo pasemos por distintas circunstancias. Pero ¿por qué Dios permite? Porque lo hace para nuestro bien. Pero tú dirás: pero ¿cómo es posible que sea para mi bien? Y volvemos nuevamente, porque Dios quiere probar cómo está tu corazón y en quién estás colocando tu confianza. Dios sigue siendo muy compasivo y muy misericordioso. Por eso está la vida de Job, porque Dios no permitió que Job llegara a un extremo, sino que Dios en su momento usó todo eso para llevarlo donde Dios quería que él esté. Cuando pasamos distintas dificultades, hermanos, ¿a dónde acudes? Cuando pasamos enfermedades, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando pasamos momentos económicos, ¿a quién o en quién empezamos a colocar nuestra esperanza? Nos afanamos, nos preocupamos, nos dolemos, renegamos, nos quejamos. Y si por ahí el Señor empieza a prosperar a tu hermano, empezamos a murmurar contra él, diciendo: ¿por qué Dios hace eso y hace esto contra mí? ¿Qué tan pacientes somos esperando la respuesta del Señor? ¿Qué tan pacientes esperamos en el sufrimiento? ¿Qué tan pacientes esperamos en medio del caos? En medio de los abusos, en medio de las dificultades, Dios nos llama a ser pacientes y poder mirar que el Señor vuelve pronto. Y si el Señor vuelve pronto, entonces su galardón viene también con Él.
Y en medio de nuestras frustraciones, amémonos los unos con los otros y no murmuremos ni que nos quejemos los unos contra los otros, sino que perseveremos, hermanos, hasta el final. Y debemos de reconocer que Dios sigue siendo misericordioso y sigue siendo compasivo. Y si no, mírate por un momento. Si Dios no fuera misericordioso y compasivo, ¿dónde crees que estuvieras tú ahora? ¿Dónde estaríamos ahora? Pero Dios sigue mostrándonos misericordia. Dios nos sigue amando y nos sigue llamando a que podamos tener paciencia y a poder seguir confiando en Él. Y si, hermano, tú dices, la verdad es que no me parece que yo tenga que sufrir, pero el Señor lo hace por nuestro bien. ¿Y acaso los que somos padres a veces no permitimos que nuestros hijos sufran? ¿Acaso no permitimos que nuestros hijos se caigan? ¿Acaso no permitimos que nuestro hijo se termine golpeando para que empiece a darse cuenta? No, qué padre malo, ¿no? Nosotros le permitimos. Si él está corriendo, ¿qué hacemos con él si se cae? Lo levantamos y le decimos, vamos a continuar. Si se ha hecho una herida, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Lo curamos y le decimos, hijo, esto ocurrió por esto. Si se equivoca, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le enseñamos y le decimos, hijo, te has equivocado en esto, para que puedan avanzar. Y Dios, que es más sabio que nosotros, sigue teniendo paciencia con nosotros, nos sigue sanando, nos sigue enseñando, nos sigue animando, nos sigue levantando, pero el llamado también va a que tú y yo debemos de conocerlo de una manera más profunda. Por eso, hermanos, tengamos tiempo con el Señor. Meditemos en la palabra todos los días. Confiemos en Él, que responde a nuestras oraciones y que Él hará conforme a su voluntad y que todo lo que Él hace es bueno para nosotros. Vamos a ponerlo de pie. Como nos dijo el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Padre, en esta mañana nos acercamos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú conoces nuestro corazón. Señor, sabes que somos impacientes, que cuando alguien nos hace un daño, Señor, nosotros también queremos pagarle de la misma manera. Señor, algunos todavía seguimos guardando resentimiento en nuestro corazón por aquellos que nos han hecho daño, por aquellos, Señor, que nos han maltratado, nos han ofendido. Y venimos, Señor, en esta mañana a pedirte perdón porque tú nos llamas a ser pacientes. Nos llamas a dejar todo a ti, quien eres tú, el juez justo, y que debemos de tener paciencia y que debemos de poner todo en tus manos porque tú vienes pronto y vienes, Señor, a pagar a cada uno conforme tu justicia. A los que están contigo, Señor, o en Cristo por toda la eternidad, de poder disfrutar. Y a los que están sin ti, Señor, para una vida alejado, Señor, allá en el infierno. Pero también nos llama, Señor, en medio de ser pacientes, a que debemos de también ser pacientes con nuestros hermanos. Señor, a veces hemos perdido la paciencia. A veces nos hemos quejado, Señor, contra otros. A veces hemos murmurado, Señor, de nuestros hermanos. Y a veces hemos guardado en nuestro corazón resentimientos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, poder amarnos los unos a los otros, a poder dejar delante de ti, Señor, el juez justo, que tú harás justicia en medio de él. Y si, Señor, pues alguien nos ha ofendido, pues dejar que tú harás justicia en medio de todo y poder hacer las paces, Señor, porque ese es el llamado que tú nos das como creyentes. Pero si aún a pesar, Señor, seguimos luchando por ser pacientes, nos muestras, Dios, el ejemplo que tú
escribieron, Señor, en los profetas y en Job, que a pesar de saber que iban a un pueblo que iba en contra de tu palabra, Señor, ellos fueron obedientes y siguieron proclamando tu evangelio y viviendo conforme a tu palabra, a pesar de las persecuciones, a pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas que estaban en contra de Dios, porque confiaban en ti. Ayúdanos, Señor, a poder confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza en ti. Ayúdanos, Señor, a poder dejarte nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestro dolor, Señor, delante de ti, sabiendo de que tú eres, Señor, quien puede sanar nuestro corazón, sabiendo que tú eres, Señor, quien puede consolar nuestro corazón, sabiendo que tú eres, Señor, quien puede afirmar nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú eres el único que puede realmente comprendernos a la perfección. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que todo lo que ocurre en nuestra vida, Señor, es porque tú lo permites y tú tienes el control de nuestra vida. Que todo lo que tú permites para nosotros, Señor, son cosas buenas y no malas. Que aún las circunstancias, Señor, es algo bueno porque quieres tú sacar lo feo de nosotros para poder parecernos a ti. Señor, ayúdanos a poner nuestra esperanza y confianza en Cristo y poder mirar, Señor, como vio Job, que perseveró hasta el final, aún a pesar de perderlo casi todo, Señor. Él siguió confiando y perseverando en ti. Señor, hoy en esta mañana hemos cantado y decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que esas palabras, Señor, realmente puedan estar en nuestra mente y nuestro corazón, de estar convencidos, Señor, de que hemos decidido seguirte a ti y ya no volveremos atrás, Señor, porque la cruz está delante, tu venida está delante, y porque tú eres compasivo y misericordioso, podemos confiar en ti, Señor. Y Señor, si en esta mañana tú que escudriñas nuestros corazones, Señor, ves que alguno de nosotros necesita ser consolado por ti, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos consuele por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo ministre en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos aliente y que podamos ver en Cristo a nuestro Salvador, a nuestro Señor, el único que nos ama con un amor tan grande que sobrepasa todo entendimiento, que cargó en la cruz todos nuestros pecados y que nos llama, Señor, a arrepentirnos y para poder volver a continuar en esta vida maravillosa contigo. Señor, gracias porque nos sigues moldeando, porque nos sigues hablando, porque sigues tocando nuestras vidas y porque nos llamas hoy, en esta mañana, a que seamos pacientes hasta tu venida. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.